Hola, bienvenidos a Genoma Hackers, cómo darle la vuelta a tu destino biológico. Yo soy Cuauhtémoc Rodríguez y este es el podcast del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Aquí planteamos las grandes preguntas que nos hacemos en torno a la salud humana y las ciencias de la vida. La ciencia se hace día a día en los laboratorios de todo el mundo y para saber cómo se define la salud hoy, nuestros investigadores nos comparten su visión del panorama actual de la curiosidad científica que está dando forma al futuro. El tema de nuestro podcast de hoy no podría ser más enganchador, la adicción a nivel molecular. ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando nos enganchamos a las drogas? ¿Buscamos la perdición por el placer? ¿Por qué nos volvemos adictos a lo que nos daña? Y para hackear la biología, hoy nos acompaña la doctora Heréndira Avendaño. Ella es bióloga molecular y está adscrita al Consorcio de Metabolismo de RNA y vesículas extracelulares, donde estudia las adicciones a nivel molecular. Bienvenida, Heréndira. ¿Por qué nos gustan tanto las drogas? Yo creo que la respuesta rápida sería porque se parecen a cosas que nos gustan. Que nos gustan, que nuestro cerebro entiende como son placenteras. Naturalmente, en nuestro cerebro se comunica a través de sustancias y estas sustancias nos dice, digamos, como una integración de las cosas, que algo es placentero o algo no es placentero, algo nos gusta, algo no nos gusta. Y las drogas, justo molecularmente, se parecen a sustancias que nos generan placer. Por eso entonces las drogas no son nada más las cosas que se diseñan en los laboratorios, sino también pueden ser sustancias que están en la naturaleza. Exacto, en realidad nosotros tomamos de la naturaleza cosas que nos resultan placenteras, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos que nos resultan placenteras? Bueno, es dentro del cerebro a través de un sistema que nosotros lo hemos nombrado el sistema de recompensa. Y lo que frecuentemente decimos del sistema de recompensa es que nos ayudó a sobrevivir, nos hacía como hombres, digamos, primitivos, encontrar cosas que dentro de nuestro cerebro estimulaba diferentes zonas en el cerebro donde los mensajes decían esto es placentero, había otra parte del cerebro donde decía hay que recordar dónde encontrarlo y otras que disparaban el busquémoslo de nuevo. Y entonces estas sustancias digamos, nuestro cerebro los interpretaba como algo que podíamos volver a adquirir. Quiere decir entonces que, por ejemplo, toda la vida biológica, todos los animales también tienen este mismo sistema de placer y se vuelven adictos? Sí, y de hecho hay modelos de adicción experimentales, o sea, esto es algo que ha estado conservado en diferentes, digamos, en diferentes organismos y eso es lo que les ayuda, por ejemplo, a determinar que pueden comer, consumir algo, pueden volver a hacerlo, pueden hacerlo. Hay modelos, por ejemplo, en primates, donde se ha visto que se puede reproducir esto en ratones del laboratorio. Muchos de estos modelos nos ayudan a entender nuestra propia biología. Una cosa que me interesa mucho de la visión de los biólogos es que todo lo ven a nivel celular y molecular. Es decir, cuando tú me dices, nuestro cerebro está diseñado para responder al placer. Yo no diría diseñado, pero digamos, sí, se adaptó para. Adaptado. Y el cerebro a su vez está formado por moléculas y por... El cerebro está formado por neuronas, son células que se están comunicando, que se comunican ya sea por impulsos eléctricos o por moléculas químicas que están desarrollando estas redes, digamos, de conexión, que integradas significan algo, ¿no? Pero entonces podríamos hablar, cuando hablamos de adicción a nivel molecular, decimos que nuestras células son también adictas, o solo esa adicción se da una vez que ya está integrado a un sistema nervioso. Fíjate que a mí me gusta mucho esta parte molecular, donde, por ejemplo, te voy a poner un caso que es muy, bueno, todo el sistema de recompensa se comunica a través de una molécula que es más o menos famosa, que es la dopamina. Y la dopamina, estos sistemas dopaminérgicos, significa que hay neuronas que producen este agente químico, dopamina, y hay neuronas que reciben esta información. Y esta recepción es un receptor, y el que esté esta molécula depende de otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, que haya moléculas que lo secuestren para que no siga estimulando, qué sé yo, ¿no? Es decir, hay una autorregulación. Exacto, hay una autorregulación. Hay receptores que reciben la señal y hay transportadores, les llamamos, que lo que hacen es capturarlo y quitarlo de ahí para que no siga estimulando. Entonces, cuando hablamos de adicción, hay un hackeo previo, ¿no?, de las propias células para romper este sistema autorregulatorio. Justo es lo que pasa, que normalmente
normalmente nuestra dopamina está en niveles, digamos, fisiológicos, si queremos decirlo así, pero hay agentes estimulantes que llevan esa concentración muy alta. Y entonces pasan dos cosas. A nivel te lo pongo, a nivel de célula significa que hay tanta que la célula tiene que controlar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacen normalmente es quitar receptores o disminuir la cantidad de transportadores para tratar de mitigar esta demasiada concentración. Ajá. Y ya eso ya es una adaptación que lleva al enganche, vamos, ¿no? Porque entonces muchos de estos fenómenos celulares se convierten en algo ya conductual, que es necesito más droga para estimular lo mismo que antes estimulaba, ¿no? Entonces este es un fenómeno, por ejemplo, que se llama adaptación. Tiendes a consumir más para producir el mismo efecto. Muchas veces solemos juzgar, ¿no?, que las personas que desarrollan adicción como una cuestión de falta de voluntad, pero no necesariamente es así. No, o sea, en realidad no es una... Vamos, inclusive la voluntad tendríamos que definirla también en términos moleculares neurológicos, ¿no? Sí, existe una voluntad molecular. Claro, o sea, bueno, digamos, sería como una conducta integrada de diferentes núcleos del cerebro que estarían dando una conducta. Entonces, hay justo conductas que es que no podríamos decir esta parte del cerebro y estas concentraciones significa que tú puedes controlarla y esta parte del cerebro significa que no puedes, ¿no? Sino en realidad es como una integración del todo. ¿Qué pasa cuando nosotros en realidad, muchos de nosotros estamos expuestos a estas mismas sustancias que son drogas de abuso? O sea, el clásico ejemplo es o el tabaco o el alcohol, porque hay personas que pueden beber alcohol y pueden cenar con vino, ¿no? Y hay personas que no pueden controlar el consumir alcohol. Y esta compulsión entre yo puedo frenarme y yo no puedo frenarme, esta compulsión también está, digamos, de alguna forma marcada genéticamente, diría yo. Tenemos una predisposición. Exacto. O sea, lo que nosotros hemos encontrado es que, y lo que está buscando el mundo entero es ver dentro de nuestros genes qué podría significar que hay personas que pueden lidiar hasta cierto punto con consumir en un rango, digamos, no diría normal, digamos, podríamos determinar consumir de alguna forma controlada y el no tener control para consumir, ¿no? Entonces se ha visto que hay algunos variantes, digamos, en algunos de los genes que tenemos, que en algunas poblaciones se ha detectado perfectamente que si las personas tienen estas variantes genéticas pueden ser propensos a desarrollar adicción. Erendira, entonces estamos programados, sí, pero hay etapas en la vida en la cual somos más susceptibles a engancharnos a las adicciones. ¿Por qué? La respuesta, digamos, sería cómo es que está controlando nuestra toma de decisiones nuestro cerebro, ¿no? Y sí, efectivamente, se ha visto que es mucho más frecuente la persona que desarrolla adicciones siempre cuando tuvo contacto con ellos mientras más joven, ¿no? Entonces se ha visto que la mayoría de las personas que son adictas, ya sea alcohol, sustancias de abuso y demás, iniciaron con alguna droga de abuso o con alguna de estas sustancias cuando eran adolescentes principalmente, ¿no? Y entonces esto en épocas muy recientes se ha logrado, se ha tratado de entender qué es lo que está pasando y las conclusiones ahorita a las que podemos llegar es cómo se desarrolla el cerebro. Mientras hay partes del cerebro que se desarrollan muy tempranamente, hay algunas que tardan todavía mucho tiempo en desarrollarse y una de ellas es la corteza prefrontal, que se termina de desarrollar entre los 20 y los 30 en realidad. Entonces los adolescentes, digamos, no es que no tengan esta corteza prefrontal se encarga de dar respuestas muy racionales, ¿no? Entonces, no es que los chicos adolescentes no tengan respuestas racionales, pero en etapas mucho más tempranas, digamos que es más la respuesta de la amígdala, que es mucho más emocional. Ahora, esto no me gustaría que termine en casilla de son ustedes que irracionales y viscerales y nosotros somos racionales, sino es realmente el cerebro está integrando diferente. Y eso es bueno, o sea, los chicos toman riesgos, los adolescentes investigan y demás. Y a lo mejor esta configuración del cerebro hace que sean mucho más, que sea una población de riesgo para engancharse en adicciones. Sí. Ahora, a mí me parece interesante porque sabemos que históricamente hoy nuestro periodo de adolescencia y juventud es más largo que en anteriores épocas en la humanidad. ¿Eso también implica que el problema, por ejemplo, las adicciones, sea mayor ahora? Sí, o sea, de entrada creo hay adultos más
grandes, ¿no? Sobre todo en poblaciones como la nuestra, donde en realidad la expectativa de vida que comparada, por ejemplo, con el viejo mundo es mucho menor, o sea, son 10 años a veces de diferencia. Yo creo que más lo que a mí me daría indicios de por qué ahorita es mucho más frecuente, yo creo que es más el poder tener acceso a las drogas y a qué tipos de drogas, ¿no? Claro. Ahora hay una variedad, digamos, de drogas que se pueden conseguir de forma muy fácil. O sea, en la historia de la humanidad nunca había habido semejante oferta. Oferta, yo creo que no, incluso, o sea, que tuvimos que exportar, creo, la adicción al tabaco, ¿no? Sí, al viejo sí. mundo. Pero ahora sí, ahora surgen muchos más tipos, sobre todo por el conocimiento de la química y el uso que hacemos de la química, estas drogas de diseño que le llaman, que cada vez están desarrollándose más rápidamente. Y que están más, digamos, también en la conversación social y pública y Ujú. sobre todo de los adolescentes, yo creo, ¿no? O sea que además de los elementos genéticos, ¿no?, que tienen que ver con esta predisposición o con esa naturaleza biológica a la satisfacción, tenemos también estos elementos epigenéticos, que vivimos en una sociedad que busca también ciertos niveles de hedonismo y de placer. Claro, porque en realidad siempre vamos a dar a estas respuestas, a estas drogas, toda una respuesta también hedónica. Esto me provoca placer, ¿no? Esto me provoca, puedo repetirlo. Entonces, eso junto con a lo mejor un cerebro que no es tanto de hacer análisis para tomar una decisión, sino más bien está impulsado hacia el riesgo, podría ser como el momento idóneo para poder probar, engancharse o probar y tener encuentros fatales también podría ser, ¿no? Sí, ¿qué es lo que está sucediendo, digamos, específicamente en la población mexicana? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando o actuando en relación a las adicciones? Mira, hay algo que a mí me parece muy interesante. Yo me dedico a ver bases genéticas moleculares de la adicción, pero definitivamente no está ahí el mayor problema, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama más la atención es, por ejemplo, la respuesta que han tenido a alcohol, digamos, las poblaciones, sobre todo adolescentes. Se ha visto que para desarrollar alcoholismo es mucho más frecuente si consumen antes de los 15 años, ¿no? Entonces es mucho más probable. Y lo que veíamos, por ejemplo, hay un esfuerzo que se hace periódicamente, que es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Y en los últimos números, digamos, que han hecho, las últimas encuestas que han hecho, se ha visto que la población antes era, digamos, de adicción, era de 7-1 respecto a hombres contra mujeres, ¿no? Las mujeres eran 7 veces menos enganchables. Y las últimas encuestas han visto que son pares. Y eso no puede cambiar en la genética, o sea, no puede haber existido un cambio genético tan rápido, ¿no? Entonces esto es social. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al contexto, a la publicidad, a la conversación social, yo creo? Y el ambiente juega un papel muy importante. ¿Y eso nos ha equiparado, digamos, a otras poblaciones en el mundo? Sí, eso es algo que se ha visto, o sea, ahora, antes era mucho menos frecuente en mujeres, ahora es más frecuente. Entonces, hay algo en la conversación social que está llevando a esta paridad de números y en una equidad de género, que no queremos ese tipo de equidad de género, ¿no? ¿Qué tipo de conversación entonces hay que llevar a cabo? Yo creo que una es, para mí, que es la fundamental, y eso yo creo que es la mejor, es conocer, entender, saber más, entender más, porque estas cosas son placenteras. Entonces hay cosas que supongo que cualquier persona quiere experimentar, pero yo creo que sí, definitivamente necesitas entender, saber, conocer, o sea, el saber de dónde viene, el saber cuáles son los efectos que puede causar, el saber si yo quiero tener esos efectos, el conocerme, el entenderme y el experimentar. Eso no es solamente la prohibición por sí misma. Creo que la prohibición por sí sola nunca ha funcionado con nada. Y menos en esa población. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que el saber, el entender, el saber más, el tomar una decisión un poco más que será racional o informada, diría yo. Claro, informada. Es matizar, digamos, al usuario y entender que parte de nuestra biología que nos obliga. ¿Qué estás haciendo tú específicamente con el tema de las adicciones? Bueno, justo a mí me interesa la vía dopaminérgica, me interesan los receptores a dopamina específicamente, y cómo algunas variantes en el receptor que lee la dopamina pueden ser determinantes para que una persona desarrolle o no una adicción, ¿no? Entonces, hemos
no digo mi grupo, sino mundialmente hemos identificado algunas variantes genéticas que correlacionan con un mayor consumo de algunas adicciones. Y específicamente en mi laboratorio tratamos de entender qué es lo que le hace al receptor de la dopamina a estas variantes, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es que hay dos versiones del receptor que se pueden formar, una larga y una corta, y estas variantes hacen que la versión corta casi no se produzca. ¿Cómo es eso de una versión larga y una corta? Lo que pasa es que el receptor, digamos, o sea, si tú te imaginas, el receptor estaría en la membrana capturando y sensando los niveles de dopamina, pero al interior de la célula, el receptor puede tener dos formas posibles, y esto es porque el gen, digamos, tiene una versión corta y una versión larga. Cuando de DNA se procesa RNA y de RNA proteína. En el paso del RNA, que es la parte que nos interesa y nos emociona más a nosotros, hay una forma de procesar esto y generar dos versiones. O sea, es donde se puede hackear, digamos. Exacto. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es, vemos que justo estas variantes genéticas en la población llevan a una predisposición más alta al consumo de drogas, y entonces lo que estamos tratando es de favorecer justo que se produzca, contrarrestar estas variantes genéticas. ¿Cómo se contrarresta? Nosotros lo estamos haciendo con ácidos nucleicos. Nosotros hacemos terapia con ácidos nucleicos, que digamos que será ahora más familiar para todos, porque pues muchos de nosotros nos vacunamos con una vacuna de RNA. Entonces nosotros utilizamos este tipo de moléculas, pero pequeñas, que nosotros podemos introducir a la célula y dirigir justo a que se produzca una de estas versiones del receptor. O sea, el futuro sería tener una vacuna contra estas adicciones. Pues digamos, muchas veces se ha hablado de eso, pero nosotros sí estamos buscando una forma de manipulación para poder favorecer, digamos, aquello que está contrarrestando, o para contrarrestar, digamos, lo que está generando las mutaciones. Otros grupos científicos que estudian el mismo asunto, ¿qué otras vertientes están tomando? Yo creo que, o sea, el tema de adicciones lo estamos abordando desde muchos puntos, porque yo creo que ese es un problema mundial, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos desde este frente. Hay muchos que están tratando de buscar otras formas de, por ejemplo, de secuestrar a la dopamina, o con otras moléculas intervenir en el receptor para que no lo vea, o en otras moléculas que también intervienen en la vía dopaminérgica. Entonces, y por supuesto, no solamente a nivel molecular, sino también en tipos de terapia, en tipos de abordaje, en tipo social. Yo creo que es un problema muy complejo, claro, ¿no? Sí, me choca llegar al muy complejo, pero es muy complejo. Por eso necesitamos abordarlo, exacto, desde muy diferentes frentes. Lo cual es muy importante porque no hay evidentemente soluciones simples. No. Es decir, no llegaremos necesariamente a una cura o una solución universal. Exacto, o sea, no hay un remedio único para algo que tiene tantas aristas, ¿no? Pero ¿cuál es el panorama, digamos, a los próximos 5 años? Yo creo que en intervención molecular podemos pensar seriamente en que podemos entender más. Mientras más entendamos, más podemos intervenir, y más controladamente, porque también esto genera mucho como miedo, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué meterías? ¿Pero y qué causaría? ¿Y qué otras cosas podrían afectar? Y de eso necesitamos entender más para hacer medicina de precisión, o terapia de precisión, ¿no? Y en este sentido, digamos, los científicos llevan un desarrollo, van a hacer un camino, ¿no?, de trabajo. ¿Cómo podemos contribuir como poblaciones al desarrollo de estas soluciones de precisión? Bueno, yo creo que un poco el también entender qué es lo que pasa. O sea, mucha información podría venir de la población en general, ¿no? El poder, a ver, se me ocurre algo muy sencillo. Muchas veces nosotros, si entendemos mejor, podemos ser más abiertos a que algunas cosas se generen, ¿no? Si nosotros no hubiéramos tenido parteaguas de la pandemia por COVID, no se hubiera podido aceptar una vacuna como es la de RNA, la de Pfizer y Moderna, ¿no? Entonces yo creo que esto nos pone en situaciones donde tenemos que entender, leer y aceptar, o sea, esperar, abrir al conocimiento y también aceptar nuevas formas de influir en nuevas terapias, nuevos medicamentos, incluso nuevas maneras de relacionarnos con claro, la farmacopea, ¿no? Exacto, sí. Inclusive yo creo que a nivel, creo que se debe estar volteando. Acá donde estamos viendo el cronómetro, ¿no? Para no pasarnos. Sí, yo creo que la información, o sea, si cada uno puede informarse lo mejor que se puede informar, creo que las elecciones a nivel personal pueden influir a nivel social.
Y esas elecciones, en parte, digamos, es dedicarnos a la investigación, darle el tiempo y los recursos necesarios para este tipo de desarrollos, contribuir, supongo, a nivel internacional con las otras grandes grupos que están trabajando sobre lo mismo y llegar a soluciones en conjunto. Sí, absolutamente. O sea, desde entender si yo me voy a exponer a una droga y cómo va a ser mi aproximación, hasta leer sobre lo que puede estar haciendo, entender y muy probablemente incidir también en una aceptación a otro tipo de terapias. O sea, mientras más sepamos, mejor decisiones tomaremos. Pues en ese proceso estamos y para eso son estos podcasts, para contribuir, para que toda la población nos podamos unir a una investigación que está afectando la cultura contemporánea. Erenira, muchísimas gracias. Seguiremos atentos y tratando otros temas que son relevantes para hackear nuestra biología de la mano del conocimiento y la ciencia contemporánea. El IMEGEN reúne a más de 200 investigadores e investigadoras dedicados a desentrañar los grandes misterios de la salud humana con un enfoque social y humanitario. Por lo tanto, como reza el proverbio latino, nada del humano nos es ajeno. Sugiérenos los temas, planteanos tus dudas, manda tus preguntas al correo que está en la liga del podcast y aquí nos vemos para hackear tu destino biológico.